el capítulo 13. Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 13 del libro de los Hechos y estamos continuando nuestra posición en este precioso libro de los Hechos. Vamos a crecer en él y me gustaría que ubicara usted el versículo 42. Es una continuación de lo que hemos venido viendo en maneras increíbles, cómo Lucas nos hace ver, nos hace notar cómo el Evangelio está corriendo y está creciendo, no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 13 es una muestra de ello. El Evangelio no está ya más en Jerusalén, no está más en Judea, en Samaria. El Evangelio está corriendo y el Evangelio ha llegado no solamente a Antioquía de Siria, pero este pasaje bíblico nos enseña que el Evangelio está en Antioquía de Pisidia, una región que se va extendiendo a las afueras de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de Samaria. El Evangelio está corriendo. Es más, en este capítulo 13 encontramos nosotros el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé y su equipo. Por lo menos sabemos que Bernabé estaba al lado de él. Sabemos que Marcos parcialmente estuvo un tiempo al lado de él. Sabemos nosotros, al reconstruir un poco los eventos del capítulo 13, 14, que es lo único que tenemos para datar el primer viaje misionero registrado en el libro de los Hechos. Básicamente son dos capítulos. Comienza en el capítulo 1, termina en el capítulo 14. Eso es lo único que tenemos. Las cartas abreviadamente nos hablan en cierta manera de ciertos viajes misioneros, pero el grueso para entender el primer viaje misionero es lo que tenemos en el capítulo 13 y el capítulo 14. Podemos nosotros datar por lo menos 2 años. El año 47, 49 aproximadamente, give and take, más o menos. No podemos ser dogmáticos en cuanto a eso, pero prudencialmente nosotros podemos notar que el capítulo 13 y el capítulo 14 comprende básicamente ese tiempo prudencial de 2 años. Mi interés el día de hoy es que nosotros podamos apreciar cómo una iglesia nace, Ahora, eso es una expresión de lo que nosotros hoy en día llamamos tal vez plantación de iglesias, crecimiento. Tenemos nosotros terminología que tiene que ver con básicamente cómo nace una iglesia. Y este capítulo, especialmente estos versículos, nos ayudan a entender cómo una iglesia básicamente nace en una región donde realmente no hay, nosotros sepamos, no hay, ministerio evangélico. Es básicamente una área completamente nueva. Es un trabajo pionero, primer viaje misionero del apóstol Pablo, y encontramos nosotros aspectos. Yo creo que nuevamente estamos en el libro de los Hechos, y entonces el libro de los Hechos en cierta manera tiene un elemento narrativo. No todo lo que encontramos en el libro de los Hechos es prescriptivo, no todo. Así que mi interés no es necesariamente promover el modelo que Pablo está respetando en este pasaje bíblico. La realidad es que cuando nosotros vemos completamente el libro de los Hechos, vemos nosotros las cartas, especialmente las cartas pastorales, eclesiásticas, vemos los evangelios, podemos nosotros reconstruir un modelo de plantación de iglesias que incluyen muchos elementos, aspectos que de alguna manera necesitamos respetar. Ahora, en este pasaje encontramos nosotros cómo una iglesia está naciendo. Ahora, con esto yo no quiero negar lo que los expertos en plantación de iglesias nos están diciendo, nos hablan. Nos hablan de, por ejemplo, estrategia de plantación de iglesias. Por ejemplo, una plantación de iglesia, dicen ellos,
que cuando usted comienza a pensar, es difícil estar en contra de lo que necesariamente ellos promueven. Pero por ejemplo, en plantación de iglesias es muy importante un plan maestro de plantación de iglesias. Tener por lo menos una idea de hacia dónde vamos, cómo deseamos hacer la obra del ministerio en ese trabajo nuevo, en esa obra nueva. Y entonces ellos hablan, por ejemplo, de estos encabezados. Por ejemplo, debemos de identificar un liderazgo robusto, un liderazgo donde nosotros podamos observar que los hombres que están involucrados por lo menos tienen un llamado de parte de Dios, son hombres espirituales, no son hombres solamente que son líderes en la corporación, no son solamente hombres, digamos, que lucen, digamos, su liderazgo en el mundo secular, pero en la iglesia del Señor están orientados al reino, desean avanzar la agenda de Dios. No solamente quieren ejercer un liderazgo solamente porque son líderes. Son hombres que han sido llamados, que podemos nosotros verificar que hay un llamamiento inequívoco de parte de Dios y la comunidad cristiana puede notar y decir, hay algo especial en este hombre. Los expertos en plantación de iglesia nos enseñan y nos dicen que nosotros debemos de respetar ese postulado. Antes de comenzar una obra nueva, debemos nosotros de tener un liderazgo realmente espiritual, robusto, que no solamente entiende el reino en general, pero específicamente en la iglesia. ¿Y quién va a estar en contra de eso? No estamos en contra de eso bajo ningún punto de vista. Los expertos, por ejemplo, nos hablan no solamente identificar el liderazgo que está atrás de la iniciativa misionera, pero también ver la comunidad, hacia dónde vamos. Eso tiene que ver con estudios demográficos, entender la cultura de la gente con quien usted va a estar ministrando, el idioma que hablan, tal vez la categoría social. Y no vamos a estar en contra de todo eso. Tiene su lugar. Yo creo que hay lugares aún aquí en California que usted y yo tal vez no vamos a ser muy efectivos por nuestro trasfondo cultural. Hay lugares, por ejemplo, hace unas semanas atrás regresé yo, por ejemplo, al valle del Silicon Valley. Y hay una área donde mi esposa y yo vivimos, que predominantemente era una área hispana. Usted va hoy, es un área asiática, completamente asiática. Usted entra y usted piensa que está en China, literalmente. Yo creo que un pastor chino en esa, digamos, paquete de comunidad, en ese sector, tal vez va a ser más efectivo que tenga un trasfondo hispano. Muy probable. Hay sorpresas, pero ¿me entiende? Muchas veces esa es la realidad. Los expertos nos enseñan, identifiquemos, le llaman ellos the targeting audience. Y entonces esa audiencia necesitamos identificarla y ver quién es realmente el que está al otro lado. Y entonces tratar de entender si realmente hay de alguna manera un match entre el que desea alcanzar y el que está al otro lado necesitado de ser alcanzado. No podemos estar en contra de eso. No podemos estar en contra, por ejemplo, del aspecto logístico. Por ejemplo, los expertos nos enseñan y nos dicen, si tenemos una comunidad es muy probable que vamos a necesitar un local, y el local, ¿quién va a pagar por ese local? Entonces nos fuerzan a que pensemos nosotros en aspecto de presupuesto. ¿Y de dónde va a venir el presupuesto? ¿Y quién va a alimentar el presupuesto? O sea que esta estrategia de plantación de iglesia puede ser tan sofisticada que hay plantadores de iglesias que no se mueven sino antes identificar con precisión aún hasta su propio retiro. O sea que en el plan maestro, sin el retiro, si el retiro no está acomodado y los porcentajes no están bien calculados, entonces no dan un pie hacia adelante.
Ahora, ellos nos enseñan y nos dicen que desde el principio hasta el final todo el plan es concebido y es desarrollado en oración. Lo cual yo digo, amén. ¿Me entiende? ¿Quién va a estar en contra de todos estos elementos? Son en cierta manera apropiados. Lo que a mí me gustaría que usted observara es lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. ¿Cómo comienza una iglesia en el libro de los Hechos? Ahora, quisiera añadir un elemento de las cosas que acabo de mencionar en cuanto a la estrategia de planificación o plantación de iglesias. Una de las cosas que los expertos nos recomiendan es not to be too preachy, if you know what I mean. Lo que ellos nos recomiendan es no prediques mucho. La gente no sabe, son ignorantes. Es más, la gente no quiere escucharte. Lo que la gente necesita es de alguna manera conectarse contigo. Y entonces más adelante vemos cómo acomodamos de alguna manera el Evangelio de Jesucristo. Ahora, en varios elementos que nosotros estamos pensando en este momento, yo digo, yes, muy bien, pero cuando viene a ese elemento, la sugerencia de los expertos que en plantación de iglesia tienes que predicar menos y en muchas ocasiones ni siquiera predicar, con el fin de apelar, con el fin de conectar con la comunidad. Lo que la gente busca es entretenimiento y lo que la gente busca es de alguna manera suplir las necesidades que ellos sienten que tienen. No están interesados en lo que Dios tiene que decir. No están interesados en oír lo que Dios tiene que decir. Entonces hay una para nosotros que leemos a los expertos en plantación de iglesias y para nosotros que estamos leyendo el libro de Dios, entonces tenemos un problema muy serio, porque no es eso lo que nosotros leemos en el libro. En el libro leemos nosotros un modelo completamente diferente. En el libro leemos, por ejemplo, lo que leemos en el capítulo 13, versículo 42. Mire lo que dice esta escritura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El pasaje, usted recuerda, está dentro de ese contexto. Llega Pablo, Bernabé, sus compañeros a Antioquía de Pisidia. Llegan y entonces entran a la sinagoga y entonces Lucas nos preserva un sermón increíble, teocéntrico, bibliocéntrico, cristocéntrico. No un mensaje diluido, superficial, altamente teológico. Está preservado en el capítulo 13. Salen de la sinagoga y entonces mire lo que dice el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles dice que le rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas? Ese sermón teocéntrico, bibliocéntrico, cristocéntrico, los gentiles, no los judíos, los gentiles, dice que le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día
de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una preciosa porción de la Escritura. Así comienza la iglesia en Antioquía de Pisidia. Es más, una de las cosas que usted observa como una técnica normal en el redactor, en el autor de este libro, Lucas, es que introduce un evento. Ese evento puede ser un milagro, puede ser una predicación, puede ser una defensa, y al final hay un sumario. Y entonces comienza el primer viaje misionero y al final encontramos nosotros un sumario. Y el sumario tiene que ver con la realidad que el evangelio está siendo proclamado, pero no solamente el evangelio está siendo proclamado, iglesias nuevas se están formando. Es más, en el capítulo 14 usted observa, por ejemplo, este aspecto. Dice capítulo 14, versículo 21: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron, dice, a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, no de Siria. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos. O sea que la iglesia que había nacido como resultado de la predicación del evangelio en Antioquía, en Listra, en Iconio, todavía no tenían un liderazgo constituido, todavía no tenían ancianos. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Ya era iglesia, pero no tenían los elementos que nosotros pensamos y decimos: hombre, para la iniciación de una iglesia debería de haber un liderazgo bien robusto, líderes espirituales. La iglesia todavía no gozaba de eso. Es muy probable que la iglesia en función funcionaba como tales, pero no había una constitución todavía de liderazgo, pero ya había una iglesia. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo ha pasado? No más de 2 años. Es más, ¿sabe cómo comenzó todo? Comenzó con 2 semanas. 2 semanas. En 2 semanas, 2 días de reposo, pasó mucha agua debajo del puente. Mucho sucedió. Ahora, para nosotros que, entre comillas, decimos: nosotros no queremos ser superficiales, entonces queremos hacer obra misionera, queremos hacer nuevas iglesias, y entonces somos pero tan sofisticados que bebemos todo lo que los expertos tienen que decirnos y hablarnos, y si no están los elementos apropiados, entonces no movemos nada.
y entonces terminamos en el error garrafal de el análisis de parálisis. Nos quedamos en el análisis, nos quedamos nosotros paralizados. El ejemplo que encontramos nosotros en este pasaje de la Escritura, nosotros respetamos todos estos elementos, no los vamos a negar. Pero lo que necesitamos nosotros aceptar es que hay alguien más interesado que usted y que yo. Y hay alguien más interesado en la proclamación del Evangelio que usted y que yo. Hay alguien más interesado en el establecer nuevas iglesias que usted y que yo. Hay alguien más interesado. Hay alguien más que los expertos en nuestra denominación. Y ese es Dios. Dios está más interesado. Y aunque nosotros no vamos a negar todos esos principios de plantación de iglesias que en cierta manera cuando nosotros leemos el consejo, todo el consejo de Dios, absolutamente nosotros vamos a estar en agreement, vamos a estar, sí es cierto, hay razón, pero lo que nosotros necesitamos entender es que hay ocasiones en que Dios se manifiesta en ciertas maneras que nos dice, mira, a pesar que no hay presupuesto y a pesar que no hay liderazgo y a pesar que no está toda la logística en el lugar apropiado, Dios se manifiesta. Se manifiesta en maneras preciosas, suficientes para decirnos, no es por tus caballos, no es por tu educación, no es por tu presupuesto, no es porque está un gigante de denominación atrás de esta iniciativa. No hay absolutamente nada. Y Dios se manifiesta. Y se manifiesta en maneras increíbles. Este es un ejemplo de ello. Hay alguien más interesado que usted y que yo, en que no solamente el Evangelio sea proclamado, pero hay alguien más interesado en constituir en ese lugar iglesias que están predicando el Evangelio de Jesucristo. Y entonces vemos nosotros cuáles son los elementos que notamos cuando comienza una obra completamente nueva. No hay absolutamente nada en Antioquía de Pisidia, no hay nada. Los expertos nos dicen hoy en día, no hay nada. No comiences predicando la palabra de Dios. Do not be preachy. Less, al punto de que eso disminuya. Pero connect with your people, connect. Be entertaining, entretiene, tienes que conectar de alguna manera, no conforme a esta escritura. Conforme a esta escritura encontramos tres elementos importantes. Por un lado encontramos el elemento nuevamente de la palabra de Dios, como un elemento enfático. Encontramos persecución, pero encontramos también compañerismo. Encontramos tres elementos que en mi concepción bíblica nuevo testamentaria, si no están estos elementos, no hay iglesia. No existe iglesia. Llámele lo que le dé la gana. No es una iglesia de Dios. Una iglesia de Dios en medio de este ambiente, en medio de esta situación, hay una seriedad increíble. La palabra de Dios está siendo reverenciada, proclamada, obedecida, glorificada. Mira el vocabulario que utiliza. El versículo 44 dice que el siguiente día de reposo, dice que se juntó, dice toda la ciudad. ¿Para qué cosa? Para ser entretenidos con el siguiente elefante en la ciudad. No. Dice que toda la ciudad, dice que se juntó para oír, dice, la palabra de Dios. Eso no es un accidente. Aquí está Lucas tratando la manera de recalcar no solamente al preservar un sermón teocéntrico, bibliocéntrico, cristocéntrico, pero descriptivamente nos dice que el siguiente día de reposo, dice que se juntó casi toda la ciudad, casi toda la ciudad. ¿Qué pasó en el primer día de reposo, el primer sábado, donde
los gentiles especialmente habían escuchado la palabra de Dios, habían salido por cada rincón de su ciudad, y dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Dice la escritura en el versículo 44, dice que el siguiente día dice que se reunieron para oír la palabra de Dios. El versículo 47 dice el versículo: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto. Y usted se da cuenta que esta es una cita de Isaías capítulo 47, capítulo 49. Está citando la escritura. Mire el versículo 48, dice que los gentiles, oyendo esto, dice que se regocijaban y glorificaban. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Glorificaban la palabra de Dios. Dice el versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea que esa no era una casualidad. Eso no era un accidente. Entramos a una ciudad y la pregunta es: ¿la gente se va a salvar por el entretenimiento fabuloso? ¿O la gente se va a salvar por la predicación del evangelio? Eso es lo que usted y yo necesitamos entender. Ahora, hermanos, estamos hablando de plantación de iglesias. Usted se da cuenta que este es uno de los distintivos increíbles de lo que nosotros hacemos cada domingo, en predicar la palabra de Dios y hacerlo expositivamente, porque nuestro interés es entender a Dios. Nuestro interés no es que nos entretengan, nuestro interés no es que alimenten nuestra necesidad emocional. Nuestro interés es entender a Dios. Usted se da cuenta que dice la escritura que los gentiles, oyendo esto, dice que se regocijaban y glorificaban, dice, la palabra del Señor. Glorificaban la palabra. Usted se da cuenta de este pasaje de la escritura. Dice la escritura, no los judíos que tenían un conocimiento vasto de las escrituras. Son los gentiles que supuestamente eran ignorantes de las escrituras. Lo que nosotros vemos acá no es el modelo, debe de ser: mira, son ignorantes, no quieren escuchar tu mensaje porque tu mensaje es amenazador, tu mensaje tiene que ver con el pecado de ellos, tiene que ver con la justicia de Dios. No quieren escucharte. Absolutamente. Dice los gentiles, oyendo esto, dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Glorificaban. Mi pregunta es: ¿cómo nosotros nos regocijamos y cómo nosotros glorificamos la palabra de Dios? Hermano, yo recuerdo cuando el Señor hizo el milagro de la salvación en mi vida. Llegué a una iglesia bautista donde se predicaba el evangelio de Jesucristo. Y hermano, para mí fue una tortura literalmente estar en esa iglesia 3 meses expuesto al evangelio de Jesucristo, hasta que el Señor me salvó. Dejó de ser una tortura. El Señor me salvó y el Señor comenzó a poner un apetito insaciable por la palabra de Dios con gozo. Dice la escritura que estos, dice que no solamente con gozo, pero dice que glorificaban la palabra. ¿Cómo usted y yo glorificamos la palabra de Dios? Mi única respuesta es en obediencia. Querían entender a Dios con un corazón ferviente de gozo para obedecerle a Dios. Pero mire qué interesante, esto no es solamente judíos, gentiles. Dice que los gentiles, dice que oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice que creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Los que estaban ordenados para la vida eterna. Usted se da cuenta que hay alguien que está más interesado que el pastor y la denominación en que se salven hombres y mujeres.
Es Dios, porque Él ordena para salvación. Él tiene preparado a hombres y mujeres. Tal vez es un joven desinteresado que está perdiendo completamente su vida, y el Espíritu de Dios lo convence de pecado, de justicia, de juicio, y nace la salvación. Esto es profundo, es increíble. Dice que creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Los que estaban ordenados para la vida eterna. Los teólogos le llaman a eso elección eterna. Esa es la elección eterna. Eso es lo que usted y yo muchas veces nos cuesta entender de la salvación, que antes que nosotros podamos levantar nuestro corazón a Dios en respuesta al Evangelio, ya Dios nos ha amado con amor eterno. Antes de la fundación del mundo, algo que usted y yo no podemos entender. Lo que explicaba el día de ayer en el sermón de ayer. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted se da cuenta que al que Dios llama, Dios lo llama, y Dios también lo llama los que aman a Dios. El llamado ama a Dios, y la promesa es increíble. Sinergia, synergy. Algo Dios va a hacer aún con las cosas difíciles de la vida. Dios va a transformar algo que para nosotros es difícil, y Él lo ayuda para bien. Dios va a hacer algo. Los que aman a Dios. Usted se da cuenta que el lado de la moneda nuestra es los que aman a Dios, y nosotros amamos a Dios y creemos que eso es lo único que existe en los designios de Dios. Pero al otro lado de la moneda es los que conforme a su propósito son llamados. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Hermano, esto no cancela el celo del apóstol Pablo en predicar. Dice que predicaron with boldness, dice en inglés. Dice que predicaron con esa tenacidad. No predicaron. La mente de Pablo, de Bernabé, no era si Dios va a salvar a alguno, hay que Dios lo salve. No. Ellos sufrieron persecución. Entraron a una ciudad donde no querían ser escuchados. La elección no cancela. Cuando usted entiende la elección en la manera en cómo la Escritura lo describe, no dejamos de orar, no dejamos de predicar. Lo que sucede es que por pura elección de Dios, porque Dios obra en nuestros corazones, entonces hay un impulso increíble. Dios tiene preparado. Dios le dice a Felipe: apártate, entra al carro, yo tengo una asignatura especial para ti. Y a través de ese eunuco, el continente africano fue evangelizado. Dios no solamente está orquestando a alguien que predique, pero a alguien también que crea. Alguien necesita creer. Y entonces el que cree, ¿qué es lo que hace? Glorifica la palabra de Dios. Porque es Dios. Esta es la gracia de Dios. Dios obrando. Y Dios obrando aún en medio de la persecución. Usted se da cuenta que los expertos hoy en día nos enseñan y nos dicen minimizar hasta lo último cualquier fricción con la comunidad que se quiera alcanzar. No es lo que leemos en el libro de Dios.
El evangelio, la palabra de Dios es ofensiva, aunque usted no quiera ser ofensivo. Usted no quiere ser ofensivo, innecesariamente. Pero usted quiere representar a Dios y usted quiere ser fiel al mensaje de Dios. Usted va a terminar siendo ofensivo. Mire el siguiente aspecto que nosotros notamos. Nosotros no solamente notamos la proclamación de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está menguando. La palabra de Dios está creciendo al punto que dice toda la región, dice, era llena de la palabra de Dios. Porque Dios tenía ordenado, no a todos, pero a algunos, para la vida eterna. Gracias al Señor, Dios no nos enseña y nos dice, mira, el que se peine de esta manera, entonces ese es. El que se vista así, entonces ese es. El peloncito, y puro peloncito porque yo soy pelón. No, absolutamente no. Por parejo. No podemos nosotros. Ese es negocio de Dios. Cuando entendemos nosotros a Dios, buscamos la manera en cómo proclamar el evangelio. Vamos por las ciudades y entonces el próximo día de reposo, entonces está apiñado. Hay gente que desea escuchar, oír la palabra de Dios. La realidad es que eso no podemos nosotros controlarlo. ¿Quién está ordenado para la vida eterna? Usted no sabe. Usted tampoco sabe el otro lado de la moneda. Por ejemplo, el otro lado de la moneda se describe por persecución. Y dice la Escritura que el día siguiente, dice, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero, dice, pero, aquí hay un pero increíble. El pero tiene que ver que los judíos, dice, al ver la muchedumbre se llenaron de celo, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, blasfemando, al punto que los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, dice, principales de la ciudad, y dice que levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Dice que los expulsaron de sus límites. O sea que la palabra era predicada a pesar del ambiente en que se vivía. Un ambiente que en cada ciudad casi nosotros notamos esos distintivos. Notamos nuevamente que la sangre de los mártires viene a ser la semilla del evangelio, de las misiones, y motiva y nos insta. Y usted se da cuenta que Lucas nos hace ver que en medio de esa proclamación la persecución estaba allí y es de esperarla. Es muy probable que al predicar el evangelio de Jesucristo, los judíos tal vez decían, si estos continúan predicando el evangelio de Jesucristo, entonces nuestra religión no va a tener relevancia. Y la realidad es que eso era el caso. Pero usted se da cuenta que Lucas nos hace notar un factor muy importante, y él dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, dice el versículo, que se llenaron de celo. Se llenaron de celo. Ahora, hermanos, cuando el celo está ahí, cuando la envidia está ahí, hermanos, hay todo desorden, toda obra mala. Dice Lucas, para Lucas es importante que nosotros entendamos que antes de mover una mano de persecución hay un corazón ruin, hay un corazón malo, hay un corazón lleno de celo. Y cuando hay celo hay perturbación. Santiago nos enseña y nos dice, por ejemplo, en el capítulo 3, el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Preséntemelo.
Yo quiero conocer a ese sabio entendido entre vosotros. Dice, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y es diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, sea entre los inconversos como entre los creyentes. Cuando hay celo, hay perturbación y toda obra perversa. El celo es un monstruo interno que necesitamos constantemente traer a la cruz de Cristo. Cuando el celo nos invade, entonces la obra no prospera. Porque cuando hay celo en el corazón, el pasaje dice, rebatieron, dice, contradijeron, blasfemaron, y más adelante dice la Escritura que persiguieron. Cuando hay celo, la obra no avanza. No solamente entre los inconversos, pero también entre los creyentes. Y es triste. Cuando hay celo, cuando la mentalidad, es que canta mejor que yo. Ya eso, ya la obra no va a avanzar. Ya la obra no avanza. El que está lleno de celo busca cómo crear ese celo en los que están alrededor. La comparación es fatal. La comparación debe de servirnos solamente para complementarnos y avanzar en el reino. Lo que Dios le ha dado a usted, lo que Dios me ha dado a mí, lo que Dios me dio a usted no se lo dio a usted. Lo que Dios le dio a usted, Dios no me lo ha dado a mí. Lo único que nos toca no es competir. Lo único que nos toca es complementarnos. Cuando hay celo, entonces hay desorden, hay perturbación, toda obra mala entre los inconversos como los conversos. Lucas nos hace ver qué es lo que hay en el corazón de estos judíos. Celo. Hay celo, la obra no avanza. Hay contradicción, hay blasfemia, hay invenciones, hay persecuciones. La mentalidad, ¿cuál es? La mentalidad es, yo no soy el centro de atención. Usted se da cuenta que cuando la Escritura nos enseña, nos dice en este pasaje bíblico que se llenaron de celo, y el celo en el corazón del hombre va a tomar forma, y la forma nosotros la encontramos claramente. Rebatieron, contradijeron, blasfemaron, persiguieron. Dice la Escritura, cuando hay celos amargos y contención en el corazón, en algunas versiones en inglés dice selfishness. Selfishness tiene que ver, yo no soy el centro de atención ya más. Y yo quiero ser el centro de atención. Yo necesito ser el centro de atención. Y si yo no tengo el primer lugar, entonces nada se hace. Eso se llama celo y eso va a atrasar la obra de Dios siempre. Usted se da cuenta que si Dios va a hacer algo y Dios va a salvar a alguien, usted se da cuenta que Dios puede hacerlo y Dios puede hacerlo milagrosamente, sin usted y sin yo. Dios lo puede hacer, pero Él lo hace a través de la predicación,
del Evangelio. Alguien tiene que ir. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? La palabra tiene que ser proclamada. Nuestra mentalidad no puede ser menos palabra. La mentalidad tiene que ser más palabra. Porque si Dios va a salvar a alguien, lo va a hacer a través de la locura de la predicación. La cruz de Cristo. Solamente. No hay otra manera. Próxima semana vamos a ver el tercer aspecto, que tiene que ver con iniciación de iglesia y tiene que ver con ese elemento de compañerismo. Pero ese aspecto de compañerismo que va acompañado con la proclamación del Evangelio de Jesucristo en grandes dosis. La región dice que estaba llena de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es linda, preciosa. Señor, regocijamos. Deseamos que tu palabra crezca en nuestros corazones, que crezca a nuestro alrededor. Yo ruego, Señor, por tu iglesia. Ruego, Señor, que podamos salir y que el próximo día del Señor podamos, Señor, podamos estar atentos y desear y glorificar la palabra de Dios. Porque solamente tu palabra tiene poder salvífico y tiene poder para sobreedificarnos. Señor, te bendecimos. Te damos, Señor, honor y gloria. Gracias porque nos has salvado en la persona de Jesús. Gracias, Señor, porque no te amábamos y hoy te amamos. Señor, no deseamos, como dice el salmista, en esta tierra no deseo ni otra cosa sino, Señor, tu presencia. Señor mío, tu gracia. Señor, yo quiero rogar por la vida de tu iglesia. Señor, enséñanos a regocijarnos en las cosas eternas. Enséñanos a glorificar tu palabra, obedeciéndola, entendiéndola, proclamándola. Señor, bendice a tu pueblo. Sé en la vida de cada uno de nosotros. Y rogamos que podamos regresar a tus atrios para ser, Señor, desafiados y exhortados y nutridos con las palabras de verdad que encontramos en tu Biblia, tu palabra. Señor, gracias. Señor, una vez más, rogamos por nuestros viajeros. Tenemos muchos hermanos que están fuera de nosotros. Señor, bendíceles ricamente. Sé en la vida de cada uno de ellos. Y quiero, Señor, rogar por nuestra hermana Wendy para que tú, Señor, le des una bendición especial en su vida mientras está fuera de nosotros. Señor mío, abraza a nuestros hermanos Rodríguez, nuestro hermano Mauricio, Olga, René, sus hijos. Abrázales con tu gracia. Que ellos puedan, Señor, experimentar tu presencia en maneras especiales. Señor, te bendecimos. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Tú eres digno. En el nombre de Jesús. Y para tu gloria, Señor. Amén.